No te dejes llevar por cualquier noticia. En RSD, nuestras fuentes informativas son las más seguras y confiables. Si lo dice RSD, es verdad. RSD 102.1 FM. 11:35. Hoy, viernes 27 de febrero, se va a presentar en el distrito de Nuevo Chimbote, en Jaguar Coffee, la novela Nada que recordar, de nuestra invitada Micaela Pesantes Villa. Micaela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Walter, por la oportunidad y por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Esto va a ser a las 7 de la noche. Jaguar Coffee, por si acaso, está en la urbanización Santa Rosa, E4, distrito de Nuevo Chimbote. Va a contar con la presencia de los destacados comentarios de Javier Torres Oane, que es antropólogo, comunicador bastante conocido. Va a estar también presente la mediadora de lectura y comunicadora Estelí Reyes y el escritor y gestor cultural Augusto Rubio Acosta. Acá está el libro, nos lo ha entregado Micaela, se los presento. Nada que recordar. Micaela, bueno, es un título bastante provocador, ¿no? Es, digamos, no sé si es una negación, no sé si es una herida, una ironía. ¿Qué cosa es Nada que recordar? Gracias de nuevo por haberlo entendido tan rápido, porque realmente es todo eso, ¿no? Incluso un poco, si ustedes pueden ver la carátula, no sé si acá está en mi cámara, pueden ver que hay algo como papeles quemados, como que se está abriendo, ¿no? Y atrás se ve como una especie de campo. ¿Por qué? Porque si bien yo soy limeña, nacido, crecido y vivido toda mi vida en Lima, mi papá y mi mamá tienen raíces norteñas. De hecho, mi papá es de Laredo y la familia de mi mamá es de Pacasmayo. Entonces siempre he tenido todas estas historias, y un poco lo que me preguntabas, ¿no? Más que la herida, es un poco pensar en la memoria de las cosas que no me pasaron a mí, pero sí les pasaron a mis abuelos o a mis papás, y a partir de eso hacer una ensoñación. Ajá. Porque muchas de las cosas, por no decir todas las cosas que suceden acá, no me sucedió a mí, pero siempre el lector es el que decide si es que me cree o no me cree, que no me han pasado, o si cree o no cree lo que le está pasando a la protagonista, que se llama Aira. ¿En qué momento decidiste que esto tenía que ser, que esto tenía que escribirse? En el momento en que yo estaba haciendo una maestría, de hecho en Nueva York, y así justo comienza la novela, una maestría de arte. Yo soy economista de la Universidad Católica del Perú, y decidí dar ese giro, y teníamos que presentar un proyecto. Y cuando estábamos hablando de las historias, se me presentó una, que de hecho es lo que ahora es el capítulo intermedio, que se llama Guía, que era como una guía, una presencia, algo que tenía que regresar a alguna clase de casa. Y esa casa se me antojó que sea una casa hacienda después de la reforma agraria. Entonces es ahí que comenzó la primera semilla, y te estoy hablando de 2007. En el 2018 aterricé en un taller de escritura, y esa fue la primera historia, el primer cuento que salió. Y en diferentes talleres comenzaban a salir más cosas, y siempre le daba vuelta a lo mismo, porque creo que es como las memorias, las cosas obsesivas, haber salido del país y regresar, hace que uno vea todo con otra perspectiva y tenga mucha añoranza. Entonces es en ese momento que decido juntar todo. Lo terminé de escribir más o menos en el 2022, y en el 2025 recién lo publico. Y les digo toda esa línea de tiempo, porque no es que uno se inspire, escribe y te publican, sino tienen que pasar muchos pasos y tienen que haber muchas reescrituras y relecturas. Esta es tu primera novela, ¿cierto? Es mi primera novela, correcto. Sí. Ya. Pero digamos, ¿has tenido una experiencia previa con la literatura, escribiendo otras cosas, o esta es la primera? Es la primera novela, la primera experiencia. Como te digo, soy economista, he trabajado en banca, seguros y AFP, en todas las cosas, y además he trabajado en muchas ONGs y en instituciones internacionales. Como te digo, tengo mucha suerte de haber viajado mucho, pero siempre los libros en general, y ahora más que nunca, me dan como un ancla, como esta ventana hacia otros mundos, si quieres, hasta escapismo de la realidad, pero al mismo tiempo ser más empático con las cosas que pasan, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado, lo más difícil, digamos, de poder materializar? O sea, me refiero al proceso creativo, ¿no? El proceso creativo. ¿Qué es lo más complicado de todo eso? El proceso creativo es que primero yo, Micaela, en primera persona, escribo y digo, soy un genio, qué lindo esto. Y después lo leo y digo, ay, felizmente nadie más lo ha leído, ¿no? Entonces eso, la reescritura. Si ustedes pueden ver incluso en mi Instagram también lo muestro un poquito. Mi Instagram es Mic, M-I-C, escribe, Mic escribe.
Y ahí pongo las fotos de los procesos, porque a veces yo escribo un capítulo que creo que es, y ahí me doy cuenta que son varios capítulos, entonces lo tengo que volver a abrir y volver a cerrar para que sea más coherente, porque yo en mi cabeza lo puedo tener clarísimo, pero la idea es que yo no le explique a nadie, sino que se sostenga. Entonces, resumen, lo más difícil es que las imágenes que yo tengo en mi cabeza de las cosas tengan sentido para los demás y que además la gente lo pueda tomar como algo con lo que se conecta. ¿De qué trata la novela? La novela trata de Aira, esta mujer que vive en Nueva York y recibe la llamada de su abuela. Ya sabe que su abuelo se ha muerto en el Perú porque ellos estaban un poco distanciados. Ella tampoco estaba muy feliz en Nueva York, pero por algo se había ido más de 10 años a vivir fuera, y porque a veces hay cosas que te expulsan de tu sitio natal o que te atraen del otro lado, pero tiene que regresar. Entonces regresa, justamente a pesar de que no tiene nada que recordar, sí tiene que hacer un ejercicio de memoria, de visitar la casa hacienda, comienzan a salir diferentes cosas, tiene que ver unos papeles, encuentra esta guía y finalmente toma decisiones con respecto a qué hacer con todo ese pasado para que, digamos, le pese un poco menos. ¿Y en qué época, en qué tiempo se desarrolla la historia? La historia es, no lo he hecho de manera lineal, lo he escrito con saltos al pasado, muy seguidos, y comienza más o menos en el año, digamos, 2010 por ahí, porque la protagonista ha nacido justo después de la reforma agraria, que fue en 1969. Entonces ella habrá nacido en los 70, entonces está en el 2010 y tiene que regresar para hacer todo este trabajo, digamos, de memoria y de conversar con su familia, con su pasado y con su país. ¿Qué tiene que ver el proceso de reforma agraria en la novela? En la novela es como un telón de fondo, porque yo siento que nosotros como peruanos nos tenemos que siempre ubicar en una época para saber de qué estamos hablando. Entonces, digamos, eso fue lo que gatilló, porque ella justo nace, la protagonista nace justo después de la reforma agraria, su mamá justo se entera que está embarazada de ella durante todo ese momento en el 69, entonces eso tiene una serie de repercusiones en su vida, porque también es eso, ¿no? A veces uno nace y ya estás inscrito dentro de un contexto, y el contexto de ella fue ese en este momento en particular, para que se gatille todo lo que pasa después. ¿Tu novela busca revisar ese episodio de la reforma agraria desde la nostalgia, desde la crítica, desde la reconciliación? Desde poner en contexto que nuestras vidas no son tan fáciles. Yo, por ejemplo, Micaela, he nacido el 6 de febrero de 1975, que fue una fecha también muy movida porque hubo una gran huelga de policías. Entonces, eso siempre me lo han narrado. Y yo creo que en el momento en que uno nace, hace que tu vida vaya para un lado, vaya para el otro. Entonces, en el contexto de la reforma agraria, es decir, esto pasó en el Perú y, de nuevo, lo tengo como telón de fondo. No he nacido en Finlandia, no he nacido en Estados Unidos y no he nacido en el Perú de los 80, que tenía otros contextos y otros problemas particulares. Es un tema de la costa norte del Perú, en ese contexto en particular, pero solamente para centrarlo, no haciendo ningún comentario al respecto, claro, sino dejándolo como música de fondo, que al final siempre se te mete, ¿no? Pero es una música de fondo. Ya, pero yo te pido tu valoración en todo caso, ¿no? ¿Tú crees que el Perú ha logrado procesar las consecuencias emocionales, las consecuencias simbólicas de la reforma agraria? En principio yo creo que no, porque por ejemplo a mí me sorprendió mucho que algunos lectores menores de 30 años me dicen, esto yo no sabía que había pasado en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no se sepa un tema tan complejo y que tiene tanta carga simbólica, que eso ha sido un parteaguas, que no se estudie, que no se aprenda? Digamos, no importa de la posición que uno tenga, o sea, sí importa, pero hay que conversarla. Pero para conversarlo tengo que saber qué pasó, que es lo mismo con los 80s y con la época del terrorismo. O sea, las historias que van a salir, por ejemplo, de la Sierra Sur versus de la Costa Norte, durante la misma época, son diferentes y son historias del Perú, ¿no? Entonces mi idea también es comenzar a escribir sobre eso, justamente para que se abra el tema desde el recuerdo, desde la memoria, desde lo que uno sintió, para justamente comenzar a sanar como país, porque si no revisamos todas esas, digamos, temblores de tierras que hemos tenido, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y vamos a seguir como un, digamos, un roedor dentro de una rueda, ¿no? Entonces, no es la idea, la idea es tomar un poco de distancia y pensar al respecto. Es un libro que recoge, digamos, recuerdos, pero de hechos reales, o tiene también un aderezo de fantasía.
Totalmente eso, lo has dicho de nuevo perfecto y me emociona que hayas podido recoger eso tan rápidamente. Justamente es eso, porque no son mis recuerdos, sino son historias que me contaron mis abuelos. Ajá. Que recoge de manera fidedigna, por eso. No recogen de manera fidedigna, sino son como ensoñaciones. Ya. Entonces son cosas que yo estoy segura que no pasaron, porque por lo menos a mí no me pasaron, ni a ellos tampoco. Pero como que hacer una memoria colectiva y ponerlo en un personaje para que sea un poco más fácil y más digerible. Y también tienen elementos de lo fantástico, porque viviendo en el país que vivimos, con las cosas que pasan todos los días, yo creo que el realismo mágico de Macondo se quedó corto. Porque acá lo vivimos en la realidad. Y encima le metemos el espejo de lo que fue la pandemia, que también nos mandó a vivir en un mundo de las películas. Entonces es como un poco, a veces la realidad desafía la ficción, y es un poco lo que he querido retratar acá. Hace un rato tú decías, ¿no? En el marco del proceso creativo, primero vas escribiendo, ¿no? Y luego revisas, todavía no salía a la luz esto, ¿no? Pero revisas y dices, no, ¿qué he hecho? ¿Qué he escrito? ¿No? Como que no estabas muy contenta con el producto final. ¿Quedaste contenta con esto de mis manos? ¿Nada que recordar? ¿Ya quedaste contenta? Estoy súper contenta y aparte súper agradecida. Por eso la última página tiene todos los agradecimientos de todas las personas que lo leyeron y me dieron comentarios, algunos muy agudos y todos muy necesarios, porque no entiendo esto, te falta un capítulo, ¿qué pasó acá? No tiene sentido, ¿no? Y mis papás, mi papá y mi mamá, que fueron los primeros que lo leyeron y también me dieron muchas, maneras de decir, oye, esto está bien, pero lo puedes mejorar por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se trata. Claro, yo te preguntaba hace un rato sobre el proceso creativo, ¿no? Y ahora si has quedado contenta, porque la impresión que tengo es que a veces muchos escritores, por ejemplo, no encuentran la finalización adecuada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento uno como escritor, teniendo en cuenta además que no, digamos que es tu primera experiencia, ¿no? ¿En qué momento uno sabe que esto ya está terminado? Aquí debe terminar. En este punto final que yo he decidido que termine, aquí debe terminar. Bueno, el capítulo final fue el que más trabajo me costó escribir, porque a veces ya uno no se queda con la sensación de que ya le exprimí todo lo que podía a este personaje o a este mundo. Ajá. Y también un tema de los escritores y poner el punto final. Yo sí me he quedado muy contenta y decir, este es el punto final, porque ya la historia dio hasta acá, porque después de darle más vueltas y más vueltas y más vueltas, por lo menos en mi caso no es así, y quisieras que algo en 10 años o en 20 que lo vuelva a leer, vuelva a estar contenta con lo que he producido, ¿no? ¿Qué te gustaría, digamos, que un lector que tenga en sus manos nada que recordar y lo lea de cabo a rabo, ¿con qué te gustaría que se quede ese lector? Con que ha leído una buena historia, con que se ha identificado de alguna manera con los personajes y que los puede reconocer en cosas que está viendo en su vida. Esas tres cosas me parecerían a mí fundamentales, porque significa que he cumplido mi misión. ¿Estás ahorita, ahora mismo, digamos, en otro proyecto literario? Sí, estoy en otro proyecto literario, todavía no tengo ningún contrato firmado, pero sí tengo, un esbozo, porque ha sido también escrito de manera paralela, y también es una novela, porque yo cuentos no puedo escribir. ¿Por qué? Porque hablo mucho y siempre crece, entonces un cuento es algo más breve, y estoy pensando en un tema ya más sobre Lima, desde Lima, y más un tema más político, más, digamos, distópico, más fantasioso, pero hacia ese lado, ¿no? ¿Un cuento, me dices? Una novela. Una novela. Una segunda novela. Una segunda novela, pero ya no en este mundo, sino en otro distinto, pero que también tiene que ver con el Perú, porque de eso no me puedo escapar. Ok. Micaela, bueno, te agradezco por haber tenido la gentileza de venir a la cabina de la radio. Voy a reiterar, la presentación es esta noche, 7 de la noche, Jaguar Coffee, urbanización Santa Rosa E4 en el distrito de Nuevo Chimbote. Micaela Pesante Villa va a presentar Nada que recordar, su primer libro, su primera novela, y va a contar con los comentarios destacados de Javier Torres Seoane, va a estar también Estelí Reyes y Augusto Rubio Acosta. Micaela, muchísimas gracias, éxitos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, 11:49, hacemos una pausa, volvemos. Navega en internet y visita la página web de Radio RSD ingresando a www.radiorsd.p. Mantente informado del acontecer del norte del país. Visítanos en www.radio